Los 10 mandamientos en el Edén, parte 2. En el video anterior hablé cómo el Imago Dei y el principio de mayordomía son uno de los conceptos fundamentales de los cuales se derivan los 10 mandamientos. Como se mencionó, los siguientes mandamientos como honrar a los padres, no cometer asesinato ni robo, ni dar falso testimonio contra tu prójimo y no codiciar pueden ser derivados de estos dos principios. Ahora hablaremos cómo se encuentra el resto de los 10 mandamientos en la historia de la creación. El tercer principio es el concepto del matrimonio. En Génesis capítulo 2 vemos el primer matrimonio entre Adán y Eva. Es un matrimonio heterosexual y monógamo. No hay espacio para nada extra. Es entre un solo hombre y una sola mujer. Más adelante vemos la santidad de la institución del matrimonio codificado en el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Y en el 10º mandamiento: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Curiosamente, más adelante vemos al mismo Jesús afirmando la institución del matrimonio al rastrear sus orígenes hasta el relato de la creación entre un solo hombre y una sola mujer. El cuarto principio, el sábado. Yo sé que hay mucha discusión sobre la observancia del sábado y su relevancia para el mundo cristiano. Y también se debate si en el libro de Génesis se ordena la observación del día sábado. Pero vamos a ver. En Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, vemos Dios realizando 3 acciones en el séptimo día después de terminar su obra. Nos dice el texto que Él descansó, Él bendijo y santificó el día séptimo. Es interesante que el autor destaca estas 3 acciones de Dios en el séptimo día, como si nos indicara a nosotros como lectores que deberíamos prestar atención. No hay un mandamiento explícito para guardar el sábado, pero está implícito en la historia de la creación. Obviamente, descansar significa que Dios cesó de su obra creadora. Santificar significa apartar algo, usualmente para un propósito especial. En otras palabras, el día séptimo o el sábado se hizo diferente de los demás días de la semana. Y cuando pensamos en la palabra bendición, pensamos en prosperidad y en el favor divino. Sin embargo, ¿cómo podemos entender la bendición que Dios dio al sábado y qué significa que el sábado sea santificado? El sábado fue apartado con el propósito de ser un día de descanso y alegría, algo que alude Jesús en Marcos capítulo 2, versículo 27 al 28, para beneficio de la humanidad. Hay que pensarlo así: cuando los seres humanos modifican su patrón de comportamiento al cesar específicamente su trabajo diario para descansar en el día sábado, pueden experimentar en una forma más íntimamente la bendición de la presencia de Dios y estar más disponible para escuchar su palabra. Gracias a la reducción de distracciones, de los problemas y el estrés de la vida cotidiana, mientras descansan en la certeza de que Dios proveerá para sus necesidades. Aunque Dios no le dijo directamente a Adán y Eva que guardaran el sábado, en última instancia, la triada de acciones de Dios lo confirma. El hecho de que Dios descansara, bendijera y santificara el sábado, acciones que no ocurrieron en los demás días de la semana, hubiera sido suficiente para Adán y Eva que imitaran su ejemplo. Cuando el sábado se codifica formalmente en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, Dios declara claramente que la razón por qué la humanidad debía guardarlo es porque Él descansó, bendijo y santificó el séptimo día.
una alusión directa a Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. En última instancia, el sábado iba a servir como recordatorio de que Dios era la fuente suprema de vida y aquel que santifica. De hecho, el principio del sábado se puede derivar implicantes los tres primeros mandamientos que ni se mencionan en la narrativa de la creación: no tener dioses falsos, no hacerse ídolos y no tomar el nombre del Señor en vano. El sábado tenía como propósito a recordar a la humanidad que solo hay un Dios, creador y santificador. Por lo tanto, la idea de adorar a otros dioses ajenos, hacer ídolos y tomar su nombre en vano es inaceptable. El sábado por sí solo reafirma los tres mandamientos. También se puede añadirse que el sábado le da validez a los otros mandamientos. Por ejemplo, no robar, no mentir, no codiciar, porque el sábado nos recuerda que Dios nos creó a imagen de Él, y hacer cosas dañinas a alguien niega la dignidad de la otra persona. Es verdad que en la historia de la creación no da una lista explícita de los 10 mandamientos, ya que el autor se enfoca más en cómo Dios estableció el orden natural y las relaciones interpersonales, el orden ideal antes de que la humanidad cayera en pecado. Pero el hecho de que se vea a Dios haciendo al hombre a su imagen, lo hizo mayordomo sobre la creación, instituyó el matrimonio, el trabajo y el sábado, da a entender que eran principios atemporales que debían ser observados, y como repito, en cada una de esas relaciones de orden natural encontramos implícitos los 10 mandamientos.